en Bucaramanga. Volvemos a la edición central de Mañanas Blue 10:30. Y obviamente hemos hablado durante todo el día, después de este fin de semana largo, de cuáles han sido las noticias más importantes del puente festivo. Y una de ellas, lamentablemente, es otro puente que se cae. El puente Los Grillos, que colapsó después del temblor que tuvimos muy fuerte en el departamento del Meta y que, bueno, desconectó a 2 departamentos importantes del país. Y por esa razón, yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad, acá mis compañeros de la mesa de trabajo, de ver el video que publicó una emisora colega en sus redes sociales, en donde se muestra la realidad de lo que está viviendo también la población de esa zona que quedó desconectada. Veamos lo que dice uno de los campesinos de esa zona que quedó desconectada en el país por cuenta de la caída de otro puente que se llama Los Grillos en Colombia. Obras públicas. Tenían 3 bulldozers, una retro, y se dio un derrumbe de estos, a los 3 días estaba arreglado. Y hoy en día, cuando tuve esa plata que invirtieron en un puente de estos, para despedazarlo, para que no sirva para nada, y tanto estudian ustedes, ¿para qué ese estudio? ¿Para qué? A ver, ¿por qué no contaron con esos 5 bulldozers y cuando dejan derrumbe, arreglan esa mierda? Hagan, métanle 4 tubos. Pero es que le da una rabia, mire, claro, tanta plata y tantos años que gastan ustedes haciendo un trabajo para que en 2 años ya se caiga, que en 2 años se caiga esa vaina. Y tanto estudio y tanta mierda. Entonces, porque se pueden... respeten lo que nosotros somos de aquí de la región. Y nosotros sí conocemos la región. Y nosotros sabemos que hay soluciones y soluciones rápidas. Pero ustedes lo que toca hacer un estudio de 2 años, que toca ganarse tanta plata 2 años ganando, para hacer una bobada que en 2 años ya se va para el piso. Entonces, sí, señor, respétenlos. Y si el gobierno da algo para la región, inviértalo bien invertido. Si no, no se metan a eso. Si estudiaron para robar, vayan a robar a otro lado. Pero aquí no vengan a sabotearnos la región, ya dejarnos en la misma y puta mierda como estamos. Mire, yo soy de Pajarito y nosotros en Pajarito vivimos del comercio. Ahí las mujeres cabezas de hogar viven vendiendo comida. Y ahorita dura 2 años sin vida esa mierda. ¿Y qué? ¿Se van a morir de hambre o qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, doctora? A ver, que mientras su merced le hace un estudio de 1 año y dura 2 años haciendo el hijueputa puente para que a los 2 años vuelva y se caiga. Yo les propongo es que vamos a hacer la reunión allá, vamos, nos movilizamos. Ahí veíamos por cortesía de emisora La Franja 95, que es una nueva emisora en el país que ponía estas declaraciones de un campesino, Ana Cristina, que obviamente pues ve la realidad de lo que va a pasar con su municipio, completamente desconectados por cuenta de la caída de este puente, y es como el contraste también de la gente de la zona diciendo, nos dicen que van a hacer un estudio, se van a demorar 1 año y medio en el estudio, hacen los estudios, etcétera, etcétera, se ganan un montón, se gastan un montón de plata y el puente finalmente se cae, que claramente acá tuvimos un hecho externo que es el tema del temblor, del sismo que se registró en el centro del país, principalmente en el departamento del Meta, pero como lo mencionábamos desde hace rato, pues no es la primera vez que se cae una estructura como un puente en Colombia, ya son varios los que se han caído y no hay una explicación concreta de cuál es la razón por la cual se están yendo los puentes en el país. Sí, claro, Camila. El señor que habla en el video habla sobre el problema que tienen en Pajarito por el comercio, pues obviamente porque necesitan las vías para hacer el transporte, pero es que no es solamente el comercio, Camila. Hay una situación gravísima anexa y es, por ejemplo, el transporte de oxígeno, el transporte de pipetas de oxígeno para poder abastecer centros de salud. Por la carretera normal era por donde se llevaba, pues usualmente este puente era necesario. Ese tipo de oxígeno no se puede transportar por aire, no es posible hacerlo por aire, y por la vía alterna no se puede por el tamaño de los camiones que lo llevan. Entonces aquí estamos viendo una serie de problemas que exceden, o sea, van muchísimo más allá, superan al problema del comercio, es también el abastecimiento en salud. Son tantos los digamos, lo que confluye acá con este puente, que eso no solamente estamos hablando de una solución que sea permanente, sino que es una solución que es urgente además, Camila. Él es el director operativo del INVÍAS, que es el Instituto Nacional de Vías de Colombia, y se conecta con nosotros hasta ahora a hablar y a responder un poco a esa angustia que tienen muchos ciudadanos y como el que estábamos viendo hace algunos minutos y escuchando sobre la situación de la infraestructura en el país y sobre todo en esa zona. Doctor Oyola, bienvenido, director operativo de INVÍAS. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Buenas tardes, Camila, Claudia, Ana Cristina y Hugo.
Un saludo para ustedes y para los oyentes que escuchan la emisora en este momento. Doctor Ollube, yo sé que hay que hablar de este caso en particular, pero quiero hacerle primero una pregunta genérica, y es que hemos visto este año y en los anteriores, pues que se han caído varios puentes. Entonces uno dice, oiga, ¿qué está pasando con la ingeniería en Colombia? ¿Qué está pasando con la infraestructura en nuestro país? Que se caen los puentes, porque uno pensaría que eso es imposible. Yo sé que es difícil dar una respuesta en ese sentido, pero pues se la tengo que hacer, porque estamos viendo este tipo de escenarios tan seguido. Bueno, con respecto a este puente, pues desafortunadamente el día domingo 20 de agosto a las 7:30, se reportó la falla de este puente Los Grillos. Este es un puente que se terminó la construcción en el año 2012. El anterior puente al que tú te refieres es el puente al Alambrado, que es un puente que está en una concesión entre el Quindío y Valle del Cauca, que también recientemente tuvo su colapso, pero es un puente que ya llevaba cerca de 40 años de construido. Entonces, pues son situaciones que estamos revisando, por lo menos en este puente de Los Grillos. Pues tenemos toda la trazabilidad de la ejecución de este puente. Fue diseñado y ejecutado por un consorcio en donde está con concreto con un 60%, constructora MP con un 20%, constructora HB con un 20%, y tenía una interventoría que validó los estudios y diseños y que hizo la supervisión de la ejecución de esta obra. Entonces, pues estamos en todo ese proceso de revisión y de esclarecer las causas reales de esta falla de este puente. Yo sé que eso es lo que ustedes tienen que hacer, y yo no le voy a decir ni más ni menos que ustedes vayan a decir, ay, no vamos a revisar, pero la frustración que siente la ciudadanía, como el señor que usted acaba de escuchar, que es de Pajarito, que le decía a la gente del Invías, ustedes vienen, dicen que van a hacer un estudio, se demoran un año haciendo el estudio, averiguando por qué construyen el puente y después se cae, que es como la angustia que tiene la gente, y dice, oiga, vienen y nos dicen que hacen un estudio, se demoran un año y medio en hacerlo, no se construye absolutamente nada, y después cuando se construye algo, se cae. Entonces, ¿qué decirle a esa gente sobre la necesidad de hacer esos estudios, pero que esos estudios puedan ser un poco más expeditos para poder dar una solución más pronta? Listo, entonces, frente a este puente o cualquier solución que se vaya a realizar en este punto, lo que en el país hay unas normas técnicas que debe cumplir cualquier empresa y cualquier diseño que se ejecute en todo el territorio nacional. En estas normas, en estos manuales, están los parámetros con los cuales se deben diseñar los puentes, las carreteras, y siempre se contratan contratistas e interventores que velen por el cumplimiento de ello. Para el caso puntual del puente de Los Grillos, es un puente que tenía una longitud de 262 metros, inició su construcción en enero del 2010, finalizó su construcción en julio del año 2012. Este puente hace parte de dos puentes más que están en la zona, que se conocen comúnmente como Viaducto Los Grillos. Entonces, uno de los puentes es el puente Los Grillos, otro de los puentes es el puente Nuevo, que tiene una longitud de 103 metros, que no colapsó, y otro de los puentes es el puente Chorro Blanco, que tiene una longitud de 300 metros, que no colapsó. Entonces, ¿ahorita qué sigue? Entonces, primero, contratar un estudio de patología que nos esclarezca las razones por las cuales existió esta falla en este puente, porque este puente se diseñó en su momento y fue avalado por una empresa contratista y una empresa interventoría, cumpliendo todas las normas de diseño que existen en el país. Segundo, pues estamos ya en búsqueda primero de la transitabilidad peatonal de la comunidad. Estamos buscando la vía antigua, y esos puentes reemplazaron una vía antigua. Entonces estamos con los equipos, hoy pues desde que pasó el evento, nuestros equipos están allá en terreno, están avanzando, digamos, con la búsqueda de la adecuación de la vía antigua para generar transitabilidad de vehículos nuevamente en este corredor. Y también se está adecuando un paso peatonal
para las comunidades que frente a esta incomunicación o a esta caída del puente necesitan pasar de punto a punto, entonces se está adecuando un paso provisional. Esto se está haciendo en el transcurso de esta semana. Señor Oyuela, muchos nos preguntamos si el Invías tiene o tendrá o se piensa hacer una suerte de estado de los puentes en Colombia. No sé si ustedes tengan eso, un mapa de, no sé cómo funciona eso, si por semáforo o por número del nivel de riesgo, cuáles no se pueden transitar, cuáles están en peligro. ¿Eso existe? ¿Ustedes tienen la capacidad técnica de tener un mapa completo? Entonces, ¿sí? ¿Eso está actualizado? Correcto, o se va a actualizar? Les cuento, la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación, la componen, son 18.000 kilómetros. Parte de esta red está concesionada a cargo de las concesiones, que tienen modelos de contratación en donde los concesionarios construyen los puentes o construyen la infraestructura y la mantienen y la operan por 30 años, 20 años. Esos son modelos de concesiones. De esos 18.000 kilómetros, hay 10.300 kilómetros que están a cargo del Instituto Nacional de Vías, que son las vías primarias no concesionadas. En estas vías nosotros tenemos 1.870 puentes. De esos 1.870 puentes, pues se tiene el diagnóstico de los puentes y una revisión periódica que hacemos con unos contratos que tenemos en todas las carreteras, que son los administradores viales. Ellos hacen una auscultación visual, una revisión visual de los puentes y se hace el reporte y a medida de los recursos y de las vigencias presupuestales se hacen los programas para mantener los puentes que se van evidenciando críticos o que requieren algún trabajo de mantenimiento o de reforzamiento. Ese es como el paso a paso que se está haciendo. Ahorita, de esos 1.870 puentes, nosotros tenemos identificados algunos que ya están en proceso de ejecución, de solicitatorio para atender estas infraestructuras, y la idea es, lo que hemos estructurado con el señor ministro, con la viceministra, con la directora, es un programa serio de ejecución de puentes, y queremos hacerlo con una solicitud de vigencia futuras en donde estos 1.870 puentes les podamos mantenimiento periódico a los que requieren mantenimiento periódico, reforzamiento estructurales a los puentes que requieran de acuerdo al diagnóstico un reforzamiento, y así ir conservando la vida útil de esta infraestructura que hoy tenemos, digamos, identificada. Señor Juan José Oyuela, usted nos dice que este puente se construyó cumpliendo toda la normatividad, que la interventoría así lo dijo, nos ha hablado de cómo es el mecanismo para hacer el monitoreo, el diagnóstico, pero aún así, pues fíjese todos los puentes que se han caído en tan corto tiempo. Es algo que ya se sale, digamos, como de lo que uno podría considerar normal accidental. ¿No será que toca subir los estándares? ¿No será que hay algo que en la propia normativa que no garantiza la calidad de los resultados finales? Esa es una revisión que tenemos que hacernos, no solo, digamos, como instituciones públicas nosotros, sino también con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con todo el gremio de la ingeniería, revisar pues las normas tanto de consultoría como de ejecución. Estos manuales y estas normas pues han sido pues actualizadas. Entonces pues es una discusión que nos tenemos que dar con los gremios y todo el gremio de la ingeniería, todos los actores, qué pena, de la ingeniería y de la construcción en el país, y que claro pues se liderará desde el Ministerio de Transporte. Sí, director Oyuela, precisamente sobre esa conversación con el gremio de la ingeniería, uno se da cuenta que en los consorcios hay firmas que se repiten. Por ejemplo, la firma con Concreto estuvo en Chirajara y estuvo también en este puente de Los Grillos. ¿Qué consecuencias tendría, de acuerdo con las investigaciones, que podría pasar con estas firmas que han estado en varios proyectos que han colapsado? Pues me refiero aquí a lo que corresponde al Invías. Chirajara es un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo primero que tenemos que establecer son las causas de este colapso, porque no teníamos una alerta como tal identificada en este puente. Quería poner como un poco en contexto a ustedes y a los oyentes en cuanto, este es un viaducto que le llaman comúnmente viaducto Los Grillos.
pero está compuesto por 3 puentes. Nosotros teníamos una alerta en uno de los puentes, que es el puente que se llama Chorro Blanco, la unión entre el puente Chorro Blanco y el puente Nuevo, que teníamos una alerta de alguna inestabilidad. El INVIAS estaba trabajando en las acciones correspondientes para mitigar esta alerta, pero en el caso del puente Los Grillos, que colapsó el día domingo, no teníamos una alerta como tal. Entonces, lo primero es establecer las causas de la caída, la caída de este puente, del fallo. Y dependiendo de esas causas, pues tomaremos las acciones legales que corresponden, que estén de acuerdo a la ley. Claro. Señor Oyuela, mi compañero Sebastián le preguntó hace algunos minutos si tenían algún diagnóstico del estado de estos puentes. Y quiero volver a traer ese tema sobre la mesa, ponerlo sobre la mesa, porque pues efectivamente este tipo de diagnóstico lo hacen muchos países. Le doy el ejemplo de Estados Unidos. Dice que el promedio de vida útil de los puentes en Estados Unidos es de 50 a 75 años, muchos alcanzan los 100 años, y que el 7.5% de los puentes de esa nación pues están en una condición de estructura deficiente. ¿Ustedes tienen unas cifras similares de acuerdo a ese diagnóstico que nos dice que sí tienen? ¿Cuánto, por ejemplo, es la vida promedio la vida útil promedio de un puente en Colombia? No, la vida en promedio, o sea, los puentes cuando se diseñan tienen unos parámetros de diseño, y en los parámetros de diseño uno de ellos es el tiempo o la vida útil que se va a tener, que va a tener la infraestructura. Entonces, dependiendo la infraestructura vial, entonces hay carreteras que el parámetro es 10 años, 15 años, en el caso de puentes es 50 años, igual, y con esos parámetros se diseña en el país. Eso es lo que deben cumplir los estudios y diseños que ejecutan los consultores, que revisan los interventores y que al final construyen las empresas constructoras. Ese parámetro está aquí en el... Nosotros, y para dar un complemento al diagnóstico, nosotros también tenemos dentro de nuestro sistema de puentes, estamos implementando una escala de diagnóstico de toda la infraestructura que existe, de los 1.870 puentes que están a cargo del Instituto Nacional de Vías, en donde hay 5 niveles, entonces donde es satisfactoria, estable, suficiente, crítica y susceptible a la falla. Digamos, son los niveles que tenemos en donde tenemos cuantificados los puentes. Y para el caso del puente Grillos, que falló el fin de semana, no estaba catalogado ni en crítico ni en susceptible a la falla en el último informe. Adicional, tenemos pues estos puentes estaban siendo monitoreados. El día 8 de agosto, especialistas fueron a revisar los puentes, estos 3 puentes, sobre el puente Los Grillos, que fue el que colapsó. El consejo fue que no se evidenció lesiones ni riesgo inminente al colapso de la estructura. Por eso nos toca hacer un estudio para identificar cuál fue la causa de la caída de ese puente. Yo le quería preguntar en qué entra en esto, no en este puente, sino en general en el tema de obra pública, de infraestructura de puentes, el tema de la corrupción. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque uno lo que entiende es que cuando hay corrupción acá hay 2 maneras: o el contratista infla los precios para que haya un margen para repartir las tajadas a la gente que está en la mitad, o la otra manera es pues la calidad de los materiales, que baje muchísimo, no hacer los materiales que corresponde, y con eso se ahorra costos de producción. Usted, como persona que conoce el sector, esa práctica que tanto le preocupa, de que a veces se ahorren materiales, que no se haga lo que se necesita. ¿En Colombia existe esa práctica extendida, sin dar nombres, por supuesto, porque nadie está dando nombres? La modalidad de contratación, digamos, que existe en el Instituto Nacional de Vías es por obra pública por cantidades de precios, entonces se pactan precios de los concretos, del acero, y al contratista se le paga la cantidad de precios de la cantidad de materiales o de obra que ejecuta y que certifica el interventor. Y cada material de esos tiene una norma técnica, unos ensayos que deben pasar, que deben cumplir los materiales, y los interventores tienen la obligación de hacerle ese seguimiento y avalar los materiales y avalar las obras que cumplan las especificaciones técnicas.
Sí. Digamos, en todo lo que ejecuta el instituto se hace de esa manera y pues hay muchas firmas interventoras y contratistas que participan en los procesos licitatorios nuestros. A medida que va pasando el tiempo, digamos, ahorita uno saca un proceso licitatorio y se presentan, hay mucha pluralidad, dependiendo de la cuantía se presentan 40, 50, 100 empresas, dependiendo el valor, y pues todas ellas están obligadas, o la que salga beneficiaria está obligada a cumplir unas normas. Y a su vez las interventorías, también se presentan muchas empresas en los procesos licitatorios del instituto, y estas interventorías deben hacerle seguimiento al cumplimiento de las especificaciones que pacta el contrato. Sí. Y pues mire, ese es el día a día de la ejecución de los contratos. Por eso sí, es muy importante el estudio que se va a hacer de patología. Hemos hablado con la directora, con el ministro, la viceministra, en buscar una universidad o la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que es un ente consultivo del Estado, para que nos ayude a determinar las causas de esto, adicional a entregar toda la información a los entes de control para esclarecer esto que sucedió el fin de semana. Pero mire, señor director Oyuela, mire, sobre el estado del puente Los Grillos, y que usted dice que no se recibía ninguna alerta, no habían recibido ustedes en el INVIAS ninguna alerta sobre el estado del puente. Hay un video que se grabó en noviembre del año pasado, y ese video que circuló en redes sociales en estos días a propósito de la afectación del puente, de la manera como se dañó el puente, ese video muestra que efectivamente podría estar sufriendo daños estructurales el puente de Los Grillos. ¿Eso no le servía a INVIAS como alerta? Es decir, ese video que se conoció en noviembre del año pasado. Claro, ese video, por eso dice el contexto de lo que se conoce como el punto de Los Grillos. El viaducto Los Grillos lo componen 3 puentes. Un primer puente que se llama Los Grillos, un segundo puente que se llama Puente Nuevo, que tiene una longitud de 100 metros, y un tercer puente que se llama Chorro Blanco. Cuando ese video salió a medios, digamos, en las redes sociales, nosotros ya desde unos meses atrás ya habíamos identificado esa falencia. Esa falencia se estaba presentando en el puente Chorro Blanco, o sea, que es uno de los puentes que compone todo este complejo, el puente Chorro Blanco. Eso, ¿qué se hizo ahí con esas acciones? Yo sí quisiera aclarar. Con esa alerta, desde el año pasado empezamos a hacer unas obras de mitigación y instalación de drenes en la ladera del puente. También hicimos la renivelación del puente y el cambio de la junta, y se estaba trabajando, ahorita había, pues ahí antes del colapso, estaba una máquina que estaba perforando para construir la solución definitiva, digamos, que se había identificado en ese momento, que estaba generando ese movimiento del puente, o ese desplazamiento que salió en el video, que es una cimentación, que va en la cimentación del puente, que se llama punta de diamante, que mitiga y que se presenten movimientos en las cimentaciones de los puentes. Entonces, sí teníamos una alerta, pero no en el puente de Los Grillos, sino en el puente entre el puente Chorro Blanco y Puente Nuevo. Entonces, esto es una seguidilla de puentes. Les puedo compartir una fotografía para, de pronto, si la podemos socializar, para entender. El puente de Los Grillos es un puente que falló el fin de semana. Tenía una longitud de 260 metros, y los otros 2 puentes, uno de 100 metros y otro de 300, era donde se nos había presentado esta alerta, a la cual se iniciaron las actividades de mitigación, pero no teníamos una alerta como tal del puente Los Grillos. Es lo que quisiera aclarar. Doctor Oyuela, agradeciéndole enormemente su tiempo por haber respondido aquí a esas preguntas que claramente pues están en la mente de muchos de lo que está pasando con los puentes. Quiero hacerle una última, porque si hay una repetida como mensaje de parte de los oyentes que nos escriben a nuestro chat de WhatsApp y también a nuestro chat de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, sobre las facultades de ingeniería civil en el país. Y es que pues nosotros tenemos en la cabeza que la ingeniería colombiana era muy buena, no solo porque pues ha tenido que enfrentar la situación de ser una cordillera, la cordillera de los Andes cuando llega ya a nuestro territorio es una cordillera muy nueva, pero además de los movimientos telúricos, además de las situaciones que tenemos que enfrentar para la infraestructura en Colombia, hizo que la ingeniería se destacara mucho. Pero ahora con esto que estamos viendo, la gente empieza
empieza a pensar, oiga, ¿qué responsabilidad le cabe a las facultades de ingeniería civil? ¿Qué responsabilidad le cabe a la ingeniería en Colombia de esto que está sucediendo? Y es la pregunta que para cerrar le quiero trasladar a usted, doctor Oyuela. Pues en el país, al igual como las normas con las que se construyen carreteras, hay unos estándares para ser ingeniero en las facultades de ingeniería. Aquí, pues yo no iría hasta allá en hacer críticas a nuestro sistema educativo de pregrados y posgrados de ingeniería, no. Sino primero hay que identificar estas causas que hicieron que el puente fallara. Preliminarmente nosotros, o sea, lo primero fue la cantidad de sitios, también han manifestado en medios y eso que han existido de acuerdo a las cifras oficiales, 240 réplicas. En esta zona del país hay una falla que es la falla Guaycaramo. Entonces, pues es una suma de factores que se suman, que pena la redundancia, para que ocurra un evento de estos. Entonces tampoco yo no sería la persona idónea para hacer alguna crítica sobre el sistema educativo, sobre las facultades de ingeniería, no. Hay que revisar cuáles fueron las causas y buscar una solución a corto plazo, que es lo que estamos haciendo, digamos, en este punto, volver a generar la transitabilidad para la comunidad, transitabilidad peatonal, transitabilidad de vehicular, y ya tener una solución definitiva para que no se nos vuelva a presentar un evento de estos. Pues don Juan José Oyuela, director operativo del INVIAS, gracias por respondernos, por estar en estos micrófonos de Blue Radio hoy en medio de tantos interrogantes que quedan sobre la ciudadanía de la infraestructura de nuestro país. Feliz tarde para usted. Con mucho gusto. Hasta luego. Y pues sí, tengo una de mensajes de los oyentes escribiéndonos en nuestro chat, en nuestro canal de YouTube de